Y estamos nuevamente de regreso con esta entrevista de descifrando los impuestos a pro de nuestros beneficios. Y John, me estabas comentando de que muchas veces estamos pagando las multas porque nos hicieron algo mal en nuestro plan de salud, y me estabas comentando algo adicional. Sí, bueno, lo que te estaba diciendo era que muchas veces se nos llega al final del año, como no planeamos impuestos, sino que preparamos impuestos, ya no hay nada que hacer, ya te toca pagar la multa. Pero inclusive no hay una comunicación, hay veces, entre el preparador de impuestos, llámese un agente registrado, contador o un preparador, no hay esa comunicación, porque como tú dices, te mando esto y te hace más fácil mandar todo para conveniencia de algunos profesionales. Correcto. Que están muy busy en esa temporada del año. No se sientan contigo y de pronto ahora todo el mundo tiene un negocito al lado. La mayoría de la gente tiene un negocito al lado. Aunque trabaje con un W2, trabaja desde la casa, tiene algo al lado y de pronto tiene derechos a algún código del fiscal, okay, del título 26, que no vamos a entrar en detalles, pero que es las regulaciones y las leyes de impuestos que te dan beneficio. Por ejemplo, ahora con la pandemia, trabajas desde la casa, puedes descontar cierto square footage por trabajar desde la casa, o millas del carro, o Entonces, trabajas, ¿ok? Y hay veces resulta que hiciste un proyecto con mucha pasión, pero desgraciadamente no te dio dinero. Tuviste una pérdida, el contador nunca te preguntó si tuviste una pérdida, y si tú hubieras puesto esa pérdida, y él hubiera puesto esa pérdida, hubieras vuelto a caer por debajo del 400% y te hubieras evitado una multa de $2,000, $3,000, $4,000, como tuvimos el año pasado varios casos, ¿okay? Claro. Porque los 2 años anteriores hubieron muchos beneficios por lo del COVID, ¿okay? Muchos créditos, sobre todo para los trabajadores por cuenta propia, que este año no lo hubo. Claro. Entonces, cosas así que se hacen planeando. Claro, John, y la tercera es de que muchas veces no creamos, y ahí es donde van nuestras estrategias financieras, que por desconocimiento terminamos a veces pagando mucho dinero, o cuando recibimos un crédito adicional, nos lo vamos y nos lo gastamos en vez de planificar y utilizarlo e invertir, y eso me va a ayudar a mis impuestos. Sí, mira, lo que pasa es que, vuelvo y como dije ahora, si nosotros pagamos menos impuestos, ¿ok? Legalmente, hay mucha estrategia, ese dinero te queda en tu bolsillo. Correcto. ¿Okay? ¿Qué haces con ese dinero que te queda en tu bolsillo? Pues ponerlo legalmente para pagar menos impuestos en un 401k, en un IRA, en un IUL, ¿sí? Y estos son instrumentos financieros buenísimos que te van a servir para el futuro, ¿ok? Especialmente el IUL. ¿Por qué? Porque si tú pones dinero en ese instrumento financiero y alguna vez necesitas dinero, y esto tú sabes más que yo, no me quiero meter en tu campo, pero para que la gente entienda, y sacas dinero, no vas a pagar impuestos, como sería, por ejemplo, en un 401k o en un IRA, porque no estás retirando, estás pidiendo un préstamo a tu propio dinero. Claro, y de ese propio dinero lo sacas, lo pones en tu bolsillo, lo gastas. Cuando Dios no lo quiera, te mueras, simplemente tu beneficiario va a reclamar ese dinero. Volvemos a lo mismo, la planeación, lo va a reclamar libre de impuestos. Correcto. Y ahí es donde vienen los códigos fiscales. Por eso muchas veces, John, una de las cosas que yo recomiendo es que cuando nosotros creamos estrategias para nuestros clientes, trabajamos de la mano de todo el mundo, de su contador, de su agente de salud, de su agente de estrategias financieras, y planificar para poder llevar a cabo esos planes que nos permitan quedarnos con más dinero, y que eventualmente ese dinero no va a pagar impuestos porque tiene códigos fiscales que muchos no los conocemos. Y tú mencionabas el IUL, ¿cierto? Y pues nuestro programa es en español, es una estrategia de un seguro de vida indexado, para el que no lo conoce, que es muy antiguo y nos permite, así como lo mencionabas también, en un 401k, que son planes de retiro, y en los IRAs, que son planes de retiros individuales, pues poder mantener ese dinero allí. Y pues fíjate, John, que una de las cosas es que no solamente nos enfocamos, ¿cierto?, en el problema en este programa, y que obviamente pues escuchando muchas cosas de parte tuya, también nuestros usuarios nos hacen preguntas, y a mí me gustaría que tú nos ayudaras a responderlas. ¿Qué te parece? Sí, puedo, con gusto.
Buenísimo, entonces tenemos la primera pregunta y es @Marta Hernández y ella nos pregunta ¿por qué ahora tengo que pagar multas? Me imagino que Marta ha pagado muchas multicas y es la pregunta y me mencionaste algo al principio, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué ahora tienes que pagar multas? Bueno, precisamente por eso, porque hay errores por falta de planeación los que te hacen pagar multas. Otra cosa que puede pasar, por ejemplo, es tan sencillo como que tú trabajas con un W2, ¿sí? Que trabajas como empleado y resulta que tu esposo también trabaja como empleado, pero cuando llenaste tu forma W4, porque estamos hablando de las formas aquí desde los Estados Unidos, entonces tú pusiste que te ibas a hacer cierta cantidad de dinero, pero no pusiste que tu esposo también iba a hacer cierta cantidad de dinero. O sea, tu bracket es más alto. Ok. ¿Sí? Esa es la tabla de impuestos donde voy a caer. Exactamente. Entonces, tienes que pagar más porque te descontaron menos dinero para tu Social Security, para tu Medicare y en el federal. Claro. ¿Sí? Y también depende de cómo yo lleno, porque tengo por entendido que aunque yo esté casada, puedo llenar como cabeza de hogar y diferentes formas. ¿Eso me afecta, John? Claro que sí. Lo que pasa es que hay diferentes maneras de filear de los impuestos. ¿Okay? Entonces está soltero, casado, viviendo juntos, casado, viviendo separado, como cabeza de familia y como viudo. ¿Okay? ¿Cuánta gente, por ejemplo, sabe que si mi esposa se muere este año, yo todavía la puedo poner el próximo año en mis taxes? No, fíjate, ¿Okay? yo no tenía ni idea de eso. Y coger las deducciones. Pero si tú vas donde una persona y dices, no, mi esposa se murió el año pasado, hazme los taxes como soltero, ya. ¿Pero por qué? Tiene más beneficios si lo hubieras puesto a ella. ¿Por qué? Porque vivió parte del año contigo. ¿Me entiendes? Ok. Hay todas estas cosas con planeación. O, por ejemplo, cuánta gente llega y le dice, no, para que el cheque te dé más dinero, pon que tienes 4 dependents, ¿me entiendes? Sí, te va a llegar más dinero, pero al final del año le vas a quedar debiendo al IRS. Entonces, esas son las cosas, como dice la pregunta y lo que la señora está preguntando. O sea, que deberíamos poner los dependientes que tengo exactamente y llenar las cosas como exactamente. Inclusive, mucha gente, yo hasta le recomiendo, si es que puede ahorrar, digo, pon 0 depende. Ok. Si es que su income es suficiente, pon 0 depende. Ese es un dinero ahorrado. Si al final no te lo van a cobrar, te van a devolver ese dinero. Es un crédito que tienes allí. Y ahí es como todo va a depender también lo que el profesional financiero basado en las estrategias también le recomiende a la persona, ¿no? Fíjate, nuestra segunda pregunta de nuestro usuario es @Mario Gómez. Nos pregunta, ¿qué estrategia podría utilizar para reducir sus impuestos? Es como una mezcla de lo que ya hemos venido hablando. O sea, hay muchas cosas. Depende, por ejemplo, si tienes también un negocio por cuenta propia. ¿Cuánta gente sabe que puede emplear a sus hijos y sus hijos se pueden ganar hasta $12,000, $12,000 y algo de dólares, ¿ok? Y ni tan siquiera lo tiene que reportar el hijo en unos impuestos? Y simplemente lo que tienes que abrir una cuenta a tu hijo, que el hijo abra una cuenta de banco, que te lleve las redes sociales, que te ayude a arreglar papelería. Le tienes que pagar legalmente al hijo, no es que uno lo vaya a poner y le vaya a tumbar los 12,500. Le paga legalmente al hijo. Está bien, pero es dinero que se te queda en tu grupo familiar. ¿Y qué haces con ese dinero? Lo inviertes en... Se le puede abrir un plan 529, se le puede abrir una UL, se le pueden abrir estrategias para que el niño también empiece un plan de retiro desde joven. Exactamente. Entonces, son esas cosas que nos dan los beneficios, pero todo esto, vuelvo y repito, con planeación. Claro. Con planeación. Y muchas veces no lo conocemos es por eso mismo, por la falta de conocimiento, porque andamos en el corre-corre y aún para nosotros mismos nos tomamos ese poquito tiempo para poder entonces implementar esto de manera correcta, John. Pero John, nuevamente te voy a pedir que me acompañes a unos cortos comerciales y regresamos entonces ahora con más preguntas de nuestros usuarios.